Hola mis amigos, bienvenidos a Metaeconomía, en este su canal Visión Democracia TV, donde estamos contribuyendo en la construcción del futuro. En la masterclass pasada hablamos de 5 maneras de llegar a un acuerdo. Hablamos del acuerdo autocrático, el democrático, el acuerdo por consenso, el acuerdo unánime y el acuerdo sinérgico, del cual hicimos una apología y nos comprometimos en la siguiente entrega a hablar sobre un método eficiente para lograr la sinergia en las negociaciones. Hay quienes dicen que el hombre negocia desde que nace, así que el llanto de un bebé en la cuna es una forma de intercambiar su llanto por alimento. El tema es que luego en la infancia también negociamos conductas, comportamientos en pro de un intercambio que puede ser una golosina, una salida, ir al parque, alguna preventa pues que nuestros padres o la familia nos dé. En el mundo de los negocios igualmente negociamos con nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, con nuestros jefes, con nuestros pares, nuestros homólogos. La gente del departamento de ventas negocia con los clientes, luego negocia con producción para determinar si es capaz el departamento de producción cumplir con la demanda de los clientes en materia de su presupuesto volumétrico. El departamento de producción negocia con mantenimiento, los paros de planta, los mantenimientos correctivos, los preventivos. La gente de mantenimiento negocia con el departamento de procura para la compra de repuestos. El departamento de procura negocia con los proveedores, todo lo que tiene que ver con los insumos para el negocio, materiales, equipos, todo, tecnología, etc. Así que es la vida es una constante negociación. Pero la negociación se complica en el mundo de la política. En el mundo de la política es muchísimo más difícil negociar y es donde realmente se requieren métodos sumamente compactos que lleven a arreglos, a acuerdos que a veces son insalvables y a veces nunca se llega a un arreglo. Entonces vamos a hablar en esta entrega sobre un método compuesto por 3 fases. La primera fase consiste en preparar la negociación y la conforman 5 actividades. La primera actividad consiste en establecer los objetivos y priorizarlos. Hay que elaborar una lista de objetivos y clasificarlos por prioridad. Por ejemplo, objetivos de tipo A, los que nos gustaría conseguir, objetivos de tipo B, los que pretendemos conseguir, y objetivos de tipo C, los que tenemos que conseguir. Esta lista de objetivos representan la posición más favorable para el equipo negociador. La otra parte también hace su lista de objetivos y su orden de prioridad. La segunda actividad es definir la mejor alternativa de un acuerdo negociado. Se tiene que definir la mejor alternativa de un acuerdo negociado. Ahora bien, en el caso que no se llegue a un acuerdo basado en esta propuesta, se debe determinar el valor mínimo aceptable en la negociación. Es decir, lo que mejor nos puede pasar y lo peor que nos puede pasar, pero que es aceptable para nosotros. Es importante destacar que independientemente que se esté dispuesto a llegar a un acuerdo sinérgico, se debe estar bien preparado en lo que realmente conviene y hasta dónde no conviene. La tercera actividad es obtener la máxima información. Aquí es importante destacar que la información que se maneja son hipótesis o pronósticos probables. Por un lado, se debe conocer perfectamente la realidad de uno y conocer la realidad de la otra parte, sus necesidades, expectativas, lo que la otra parte espera lograr de nosotros y hasta dónde pueden ceder. La cuarta actividad consiste en definir la estrategia de la negociación respondiendo a las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué momento se dará cierta información? Segundo, ¿qué tipo de información no debe ser desvelada? Tercero, ¿qué argumentos utilizaremos y cómo los presentaremos? Cuarto, ¿qué tácticas de negociación podremos utilizar? Y quinto, ¿nos interesa proponer nosotros primeros o forzar a que sea la otra parte quien haga la primera propuesta?
En la quinta actividad y última de la primera fase, se definen los roles y tareas del equipo. Es importante destacar que un equipo negociador debe contener por lo menos 3 roles: el rol del director, el sintetizador y el observador. El director es la persona de mayor experiencia, hace propuestas, hace concesiones, solicita suspensiones y dirige la negociación hacia su conclusión. El sintetizador rompe o desvía el curso de discusión si lo considera necesario, pide aclaraciones, formula preguntas y resume todo lo que se dice. El observador permanece callado generalmente, observa y capta todo lo que sucede, interpreta los silencios, lenguajes no verbales, titubeos y dudas ante determinadas propuestas. Bien, mis amigos, es importante destacar que a pesar de que estamos promoviendo un método de negociación sinérgico, donde las partes en conflicto experimentan o sienten un cierto nivel de empatía, de respeto y de consideración mutua, no significa que vayamos mal preparados. No, la primera fase consiste en prepararnos bien, en tener bien claros los objetivos, las estrategias, los roles, las posiciones más favorables y el valor mínimo aceptable, independientemente de que vayamos luego a agregar valor y generar soluciones que signifiquen una ganancia para todos, para todas las partes en conflictos. Veamos entonces la segunda fase y sus actividades fundamentales, que es donde se crea la sinergia. La segunda fase consiste en el intercambio de propuestas y creación de valor. La conforman 5 actividades. En la sexta y séptima actividad, ambas partes presentan y reciben las respectivas propuestas de la mejor manera posible. Hay 5 cosas que no se deben hacer en este proceso. Primero, hablar en exceso. Segundo, interrumpir a nuestro interlocutor. Tercero, atacarlo o acusarlo personalmente. Cuarto, gritar, amenazar y mostrarse sarcástico. Y quinto, reforzar las inhibiciones del interlocutor con una discusión negativa. Las 5 cosas que sí se deben hacer es, primero, escuchar activamente. Segundo, realizar preguntas positivas que animen al interlocutor a explicar y razonar su propuesta. Tercero, contrastar la firmeza de sus posiciones y averiguar sus prioridades. Cuarto, descubrir con buenas preguntas los verdaderos intereses del interlocutor. Y quinto, resumir neutralmente los temas tratados. La octava actividad es de vital importancia, ya que consiste en formular la pregunta de la tercera alternativa. Una vez entendidas las posiciones más favorables de las partes involucradas en la negociación, se procede a entrar en un ambiente de creatividad, formulando la pregunta de la tercera alternativa. Esta pregunta ayuda a que las partes negociadoras se muevan desde sus posiciones iniciales o ideas preconcebidas hacia el desarrollo de una tercera posición o alternativa. En la novena actividad se definen los criterios de éxito al responder 5 preguntas clave. Primero, ¿estamos dispuestos a buscar una solución mejor que la que hemos encontrado cada uno por separado? Segundo, ¿participan todos los interesados en el proceso? Tercero, ¿qué resultados deseamos lograr? Cuarto, ¿qué resultados serían una victoria para todos? Y quinto, ¿estamos mirando más allá de nuestras exigencias iniciales con el fin de llegar a algo mejor? En la décima actividad, se tiene que generar tantas respuestas como sea posible hasta que una satisfaga la pregunta de la tercera alternativa. Aquí se requiere el uso de herramientas como la tormenta de ideas, el diagrama de Pareto, el diagrama de afinidad, para generar y valorar tantas respuestas como sea necesario hasta que una de ellas satisfaga la pregunta de la tercera alternativa. Como se pudo apreciar, la segunda fase es la clave, es la neurálgica del método, es donde se crea valor, es donde la respuesta a la pregunta de la tercera alternativa
es la solución mágica al problema. Es la solución que satisface las posiciones más favorables de un equipo y la posición más favorable del otro equipo. ¿Cómo una solución puede satisfacer a las partes involucradas? Justamente la sinergia lo explica, la generación, la creación de valor lo explica. Esta es una fase muy complicada desde el punto de vista que hay que manejar muy bien las herramientas que se deben utilizar, hacer modelos, hacer representaciones, hacer escenarios, pero sobre todo utilizar la inteligencia no convencional. Además, utilizar la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual y entender que todos los conflictos que existen en la Tierra pueden ser solucionados satisfactoriamente por los seres humanos. No hay conflicto que justifique situaciones deplorables de guerra, de marginación, de descontar a la gente, a las partes involucradas porque piensan diferente o porque tienen intereses diferentes a los de uno. Vamos a cerrar el método explicando la tercera fase. La tercera fase es el cierre y el acuerdo sinérgico. La 11ª y penúltima actividad es verificar que se satisfacen los criterios de éxito que se establecieron, y la última actividad consiste en verificar si la respuesta a la tercera alternativa genera emoción entre todos los participantes. Bueno, mis amigos, a manera de conclusión, 3 reflexiones importantes que tienen que ver con lo que estamos viviendo en Venezuela. La primera, transigir significa que todos pierden algo. Por lo tanto, la sinergia significa que todos ganan. La segunda, ¿es posible un acuerdo sinérgico en Venezuela? Definitivamente no. No, porque existen factores humanos que lo impiden, como por ejemplo el ego, la falta de conciencia, el temor a los delitos cometidos una vez la gente pierde el poder, el enanismo entre las partes involucradas, las bajas pasiones y la poca inteligencia o casi, o mejor dicho, nula inteligencia espiritual de los involucrados. Tercero, ¿es posible un acuerdo ganar-perder? Un acuerdo medianamente 50% de aceptación, 50% de rechazo para una parte, 50% de aceptación y 50% de rechazo para la otra parte. Es posible. Ojalá y eso sea factible, en lugar de seguir prolongando el sufrimiento del venezolano, tanto de los que están en el país como muchos de los que están fuera del país. Bien, mis amigos, los esperamos en otra entrega de Metaeconomía por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro. No olviden suscribirse al canal. Un abrazo y los esperamos hasta la próxima.